I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Y bien, aquí estamos, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas. Hola, un saludo grande a todas y todos que nos acompañan ya desde hace varios años en este podcast que es Acerca de Nada. Estamos arrancando otro episodio, ya tenemos varios capítulos y temporadas en nuestro haber. Esto que hacemos con Diego Valle, que vamos a estar durante unos cuantos minutos desvariando acerca de el cine, las series, la industria en general, todo ese universo, todo ese ecosistema, como gusta mencionarse ahora, y como siempre la página musical como melómanos confesos que somos. Así que bienvenidos y bienvenidas, y bienvenido Diego. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sí, estaba ahí viendo. Temporada 5, episodio 4 y 45 entregas en total, desde la Mira qué bien. pandemia hasta el 2025, con algunas interrupciones, unos hiatos a veces un poco largos, pero aquí estamos. Obviamente agradeciendo en esta temporada el acompañamiento de la Fundación Santander Argentina, a través del régimen de promoción industrial, cultural, mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho el agradecimiento del caso, pasamos a nuestro primer tema, que creo era casi inevitable para los que seguimos un poco el devenir del cine argentino, y es el estreno de Homo Argentum, la nueva película de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella como multiprotagonista de estas 16 microhistorias. Las vamos a desmenuzar, vamos a analizar. Pablo, además, en un año ya son dos, ¿no? Muy duros para el cine nacional en cuanto a carencia de estrenos importantes que hayan tenido un público masivo. Y creo que esta es la gran apuesta del grupo Disney a nivel local, ¿no? Una de las dos grandes figuras, por lo menos a nivel de convocatoria, que tiene el cine nacional. La otra obviamente es Ricardo Darín, y Francella se puso al hombro esta película, que de alguna manera también es un reencuentro con el universo de Cohn y Duprat, porque bueno, recordemos que tienen desde las 3 temporadas, ya pronto la 4ª del encargado, hasta la película Mi Obra Maestra, con lo cual nada, es un regreso de estos dos cineastas con esta figura tan convocante y también tan polémica. Y bueno, arrancamos, si te parece, Pablo, Dale. con lo que nos pareció. Pues sabes que, bueno, lo primero que hay que decir de la película en términos narrativos y de estructura es que es una antología, lo que se podría decir, hoy se encarna dentro de este concepto. Son varias historias, relatos dentro de un gran relato contenedor. La primera referencia, y ya escuché a varios que la presentan así, incluso desde información de prensa, hasta diría que es Relatos Salvajes de Damián Cifrón, y también es el primer problema que enfrenta, entre varios que tienen, a mi ver, este Homo Argentum, que es que la comparación, obviamente, y todas las comparaciones suelen ser odiosas, pero en este caso, por la cercanía, más allá de que es una película que ya tiene varios años, la de Damián Cifrón, pero por el peso específico que tuvo, la cantidad de público que llevó, la proyección internacional, es inevitable esa comparación, y porque obviamente la estructura es similar. No es la misma, obviamente Cifrón a esas historias le dedica, son menos, en este caso estamos hablando, la de Francella tiene 16 historias, la de Cifrón son 6 historias, y la de Cifrón tiene un relato que tiene de una extensión mayor, con lo cual le permite desarrollar más una temática, pero también está en esta unión. Cifrón también, desde el thriller, desde la comedia, desde diferentes géneros dentro de un gran género contenedor, también explora esa cosa del ser argentino, ¿no? Quizás
esto para cortar con el tema Cifrón también, porque no quiero terminar haciendo una crítica de eso, pero expuesto en el episodio de Oscar Martínez, ¿no? El episodio precisamente que el hijo comete una suerte de accidente y tratan de tapar que fue el hijo quien atropelló a una persona, el lugar de la fiscalía, la justicia, el tipo con plata que puede tapar eso y que se lo endilga a una persona con menos recursos, toda esa cosa de lucha de clases muy presente en el cine de Cifrón, acá explicitada en ese episodio, muy bien logrado y muy oscuro, por cierto. Y como en toda trilogía, también la película de Cifrón es dispareja. Bueno, todo esto lo tiene esta película de la que estamos hablando. Lo que pasa es que acá las 16 historias, a mi ver, dejan de ser historias propiamente dichas para ser viñetas, pantallazos, Polaroids, si se quiere, de algo que es común en el cine, ya que es hasta reiterativo en el cine de Connie Duprat, que es esta narrativa de el estereotipo. Es una narración, buscar un estereotipo, pero acá llevado al extremo. Creo que si uno hiciera una tesis en términos temáticos y estilísticos del cine de Connie Duprat, cine, las series, todo, digo, la producción audiovisual, esta sería, bueno, lo que condensa todo, ¿no? Porque por un lado es la falta de profundidad para encarar determinados temas, y acá directamente algo que termina siendo, por momentos, hasta te diría, complejo de asumir que se haya llevado adelante así, en términos de decir, bueno, pero ¿qué querés contar realmente? ¿Qué es lo que intenta contar esta película? Yo creo que está bien la comparación que hacías vos con Cifrón, específicamente con Relatos Salvajes, y también se vendió mucho desde el lugar de Francella, de su amor por la comedia italiana, que es en la década del 50 y sobre todo en las del 60 y la del 70, hicieron muchas de estas películas episódicas de los monstruos, ¿no? Dino Risi, La Tuada, Claro. Bolognini, Monicelli, Ferreri, hacían este tipo de cosas, que era un poco la italianidad al palo. Y bueno, acá lo que me parece que tratan de hacer es una especie de radiografía a este momento de la Argentina con sus miserias. Se pretende, digamos, provocadora, irónica, negra. Van contra, no sé, la corrección política, el tema de la violencia de género, las diferencias de clase. Hay algunos cortos que son como bastante superficiales, pero desde una mirada bastante reaccionaria. Recuerdo, por ejemplo, el del cura Villero, que se llama Las ventajas del ser pobre. Hay otro que se llama Experiencia Enriquecedora, que es un exitoso empresario que decide cumplirle los sueños a un pibe de la calle durante un día y le va comprando cosas. El pibe, Axel, es Milo J, el cantante tan de moda en este momento. Y después hay algunos que son la nada misma, que son poco más que un reel de Instagram, como por ejemplo el de Cadena Nacional, ¿no? Que es un presidente ante el momento de iniciar su discurso. Y bueno, algunos que quizás puedan ser un poco más rescatables. Bueno, a mí me había Eh, eh, gustado el que me pareció el que tiene como protagonista también como invitada, porque hay algunas figuras de renombre más allá de Francella, que obviamente se carga toda esta producción. Es una película de Francella, de hecho, el de Dalma Maradona, ¿no? La novia de papá, es verdad, ese está La muy novia de bien. papá. Ese está muy bien. Sí. Y Después después hay está algo. el del choque, que terminan siendo amigos los que chocan. También ahí está expresada un poco esta cosa de diferencia de clase. Se llama El auto de mis sueños, el que es El el otro- encuentro con Guillermo Arengo. Sí, Con Guillermo Arengo, ahí está, claro. ese está bastante bien también. Sí. Pero después hay algunos que realmente el de cierre, yendo a ver a digamos, al pueblo italiano de los ancestros, que se llama Sí, Troppo sí. Dolce, es tremendo. Sí, hay otro que se llama Este, Ezeiza, que es básicamente casi que es una escena que no llega ni siquiera a una escena, porque no hay una resolución, tampoco intenta bien que plantear, más allá que uno entiende lo que quiere plantear. Pero acá el tema es el siguiente, en esto último que señalaba Diego y que yo aporté también los que a mí me parecían, obviamente, por eso señalaba, y volviendo al de Cifrón,
las antologías tienen ese problema, que es una cosa intrínseca a la estructura, que es la cosa despareja. Despareja puede ser que sean, como en el caso de Cifrón, de muy buenas a excelentes, y otra despareja que sea despareja, y esto lo puede encontrar uno en cualquier antología. No sé, me viene a la mente la experiencia que intentó hacer Steven Spielberg en los 80 con La Dimensión Desconocida, que está muy claro, que tiene un episodio de George Miller muy bueno, que recreaban episodios clásicos de la Dimensión Desconocida, y tenías otros, incluso el filmado por el mismísimo Spielberg o algo, que eran muy flojos en comparación con ese de George Miller, que es el que cierra esos episodios de la película de La Dimensión Desconocida, ¿no? Como un homenaje a la serie de televisión que había inspirado a toda esa generación de directores. Bueno, acá el problema que hay es que son tantos, yo por ahí, y no sé quién para decirle nada a Connie Duprat, desde ya que acá la crítica no tiene que ver con ellos en su calidad profesional, ni muchísimo menos con la cantidad de gente argentina que trabaja en un momento de la industria. Nos vamos a referir en el último bloque a eso, este momento de la industria en particular y de la concurrencia de la gente a las salas. Probablemente este sea la película argentina más vista del año, es probable que esto sea así con la convocatoria de Francella mismo, pero digo, más allá de eso, de lo que estamos hablando acá es de que cuesta entrarle y entender por qué es la no historia, porque vos decís, bueno, ni siquiera es una secuencia, que vos decís tiene un principio, un nudo y un final. Acá hay algo que se plantea que casi les diría ni excede, hay más profundidad en conversaciones de café respecto de esos estereotipos del argentino posmenemismo, digamos, si se quiere, ¿no? Esta cosa del estereotipo del argentino posmenemista que atravesó ya toda esa década del 90 y de estos primeros 20 años o 25 ya de siglo XXI, o llámenlo al revés, si quieren, el argentino del siglo XXI, el argentino medio del siglo XXI, medio en el sentido de edad, de clase, de todo, expresado ahí, y de hecho hasta hay un paralelismo o un intento de asemejarse a Relatos Salvajes. No estoy diciendo copia nada porque no hay manera de compararla desde el tema de calidad, de profundidad, de hondura, nada. Pero el primer relato es salvaje, también el primer relato. El primer relato es un relato salvaje que a vos te impacta como el primero de Relatos Salvajes, ¿no? Salvajes hay varios, lo que pasa es que digo, no son buenos. Ese tiene un impacto, claro. O sea, Por eso digo. el que se llama Piso 54, que es con Eva Dominici en un ascensor, también es brutal, dura, no sé, un par de minutos. Sí. Y digamos, es una provocación sobre la paranoia, la fantasía, la cosa pesadillesca respecto de la cancelación, la violencia de género, etcétera, etcétera, del millonario que bueno, que tiene miedo, pero digamos, es todo tan elemental, superficial, que no, nada, es como son como sketch, ¿no? Sketch Es un sketch, sí, exacto. De muy pero no un sketch, bueno, pero no un sketch de Monty artístico. Python, no un sketch de Monty Python ni siquiera, ¿no? Claro, es como decir, son sketches realmente de muy baja calidad, pero inclusive por la escasa, insisto, no es que tenga que tener una profundidad académica esto, para nada estoy diciendo, porque no se le exige al cine, no se les exige a las series eso, sino que realmente asombra desde la baja calidad en esos términos de la propuesta, a partir de disparadores que ya los habíamos visto, porque los disparadores están presentes en todo, sobre todo el cine y las series de Connie Duprat del último tiempo, ¿no? Desde El Artista hasta Nada, hasta, bueno, El Encargado desde ya. Cada episodio del Encargado tiene una temática diferente, ni que hablar la de Bellas Artes, de Oscar Martínez, donde todos esos tópicos, pero bueno, ahí uno puede decir comulgo o no comulgo con esto. Por eso decía que hay una narrativa del estereotipo, lo tienen esto ya Connie Duprat en su cine, en sus series. El tema es acá que está presentado de una manera como diciendo, bueno, listo, nos pareció esto interesante, esbozamos algo y sale, ¿no? Son esas ideas que componen una serie general o una película, en los casos que cité anteriormente, acá está presentada como, viste, como, no sé si de manera descarnada, decir, bueno, fueron todas ideas que fueron saliendo. A ver, ¿cuántos se nos ocurren? 16 tópicos, como decís vos.
Y Sí, ahí es vamos, como, los como si contamos. se hubieran juntado 3 o 4 personas en una mesa de café, en un brainstorming, y hubieran tirado, bueno, hagamos los clichés, estereotipos, lugares comunes, Exacto. miserias de la clase media, media alta argentina y su mirada respecto de este momento, y ahí surgieron, ¿no? La verdad es que incluso algunos parecen como desprendimientos de cosas que ya hicieron. Vos hablabas de Bellas Artes y yo sumaría la película, ¿te acordás? Competencia Oficial, que habían hecho. Y hay acá un corto que se llama Un film necesario, en el cual hay un director gay, políticamente correcto, con conciencia social, qué sé yo, que es un maltratador en el rodaje. Y un poco esa es la idea. Y bueno, esto tiene un correlato no solamente con lo que hicieron, sino también con ciertas declaraciones que Francella tuvo bastante despectivas respecto de el cine intelectual, políticamente correcto, independiente, arty, que dijo que gana premios, pero no lo ven ni 4 personas, no van ni los familiares de los cineastas. Una cosa así muy peyorativa que generó bastante enojo. Y que tiene que ver también un poco con la mirada de Francella y obviamente en consonancia con Connie Duprat respecto de, bueno, qué es lo popular, qué es el progresismo, qué es obviamente el peronismo, el populismo. Hay toda una cosa que acá está todo muy trabajado, como decíamos, con el trazo no grueso, con esos marcadores Resaltado, gigantescos. claro. Los fibrones, donde te recalcan absolutamente cuáles son las temáticas, ¿no? Bueno, Decíamos si querés ahí un de. cine, Sí, no, digo, si querés piso un... 54, el tema de la Claro, violencia de género, Bienvenidos a Buenos Aires, que es un arbolito de la calle Florida con unos turistas brasileños, un hombre decidido, experiencia enriquecedora, la ventaja de ser pobre con el cura Villero, o sea, todo está metido, pero como no hay tiempo, no hay ínfulas, no hay talento, no hay ingenio para profundizar, queda realmente, en lo que vos decías, un esbozo, ¿no? No termina siendo vos, ni siquiera demasiado provocador. tomando las declaraciones de Guillermo, con las que uno puede debatir en todo caso, no está mal que él declare esto, uno puede decir, bueno, puedo concordar con que a veces el exceso de esnovismo o lo que fuera, o el esnovismo, no tiene por qué ser excesivo, el esnovismo es algo malo y se aplica a diferentes disciplinas artísticas y es mundial, eso ya no, para mí no es representante de una argentinidad, ese tipo de cine al que él refiere, ese tipo de producción artística, que incluso tiene un anclaje en cierta conciencia ecológica, defensa de los derechos humanos. Pueblos Es un tema, originarios. porque está pueblos originarios y lo que fuere, son tópicos que obviamente permiten que uno hoy los revise hasta que se mofe de ellos. De hecho, hay un montón, se podría decir, hay cantidad de parodias en Estados Unidos que hablan precisamente de eso. Me imagino hasta películas con Ben Stiller, películas del mainstream que precisamente critican todo ese tipo de producciones desde hace años, de hecho toda esta cosa de críticas respecto de la cultura woke y todo eso, y que me parece que es pertinente. Está bien, lo que pasa es que, insisto, lo que estamos hablando es de la calidad de la presencia audiovisual. Y volviendo al caso, suponiendo que uno tomara el tema esto del cine popular, cine con cierto calado respecto de lo que pretende, si pretende presentar un arquetipo, estereotipo de una mirada local de determinadas temáticas, vuelvo al ejemplo de Relatos Salvajes. ¿Por qué? Porque básicamente fue una de las películas más vistas de la historia del cine argentino, de hecho. Entonces, esa película también fue un éxito comercial y éxito comercial internacional. Y es una película de una profundidad increíble. Y me quedo con Cifrón por no citar otros, pero podría ser Bielinski también, cineastas consagrados, que hicieron películas muy, pero muy buenas, populares, Nueve Reinas, si se quiere. Después Bielinski realizó una película con un calado y una profundidad diferente como El Aura, pero Nueve Reinas es una película muy popular y muy, muy buena. Y la otra, si me quedo con Cifrones, Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes es una gran película popular, es un policial, casi te diría, básico en un montón de aspectos y excelente, con mucho de la cuestión local
inserto dentro de eso y jugando con la comedia. Y también es una película que en términos comerciales funcionó y funciona muy bien. O sea que por eso también sería muy discutible en qué parámetros, y bueno, de ahí a esta cuestión de lo que es la producción artística, en qué términos estamos hablando de producción artística, como qué, y bueno, y en un momento en que particularmente también cuando uno hace una declaración sabe en qué contexto la hace, con la situación del INCA, el instituto, que es el que financia los diferentes tipos de películas, en muchos casos son empuje y en muchos otros son la necesidad, precisamente para que cantidad de artistas jóvenes y talentosos, y no tan jóvenes también, puedan expresarse. Otra de las características de la película que a mí me molestó bastante, aún entendiendo la situación de cómo hoy hay que financiar una producción, tiene que ver con la cantidad de chivos y la cantidad de product placement, que es casi como si fuera una tanda permanente, ¿no? Hay carteles, menciones, productos en primer plano. Quizás los haters del cine nacional y los haters del Inca y no sé qué dirán, bueno, es una manera de financiar una película con empresas privadas que patrocinan, financian, apoyan este tipo de películas, pero están puestos de manera tan torpe, tan berreta, que resulta siendo bastante molesto el visionado de los distintos cortos, porque todo el tiempo y menciones por parte de los actores, mirá qué bueno el Luigi Bosca, que el Alfajor Habana, que no sé qué, realmente muy pobre. Y lo otro que me interesa tener en cuenta o tratar de descular y de ver las reacciones, en estos tiempos, digamos, de grieta, de tanta polarización, esta es una película que de alguna manera me parece que sintoniza con una mirada anti-woke, anti-progre. No sé, no la quiero poner como una película sobre el mileísmo o sobre esto de cosas, pero hay algo de ver estos tiempos de crueldades y de miserias y entonces, nada. Y por otro, también saber si esto de tener cortos de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, en tiempos en que la gente tiene un déficit de atención bastante pronunciado, que no puede dejar de mirar el celular ni siquiera en el cine, y hay cosas que funcionan casi como si fueran reels de Instagram y otras cortos de, no sé, unos muy pocos minutos, capaz que es una película que engancha porque, bueno, porque tiene cierto ingenio y cierto impacto en los temas que elige, y quizás la gente o un cierto sector del público está esperando cosas un poco menos largas, menos pretenciosas, menos profundas, menos... Entonces, una cosa que quizás nosotros, desde nuestra mirada de crítico, la vemos como una degradación del lenguaje cinematográfico, funcione para este universo, estos tiempos de redes sociales y de videos cortos. Sí, yo creo que va a funcionar. Funciona, por lo primero que funciona es por Francella. Me parece que Francella es cortaticket y está bien que así sea. Él construyó una carrera fantástica en relación con esto. Y no se le pueden negar incluso desafíos profesionales, ¿no? Que los encaró, lo que hizo en El Clan contra Pero, bueno, el mismo El secreto de sus ojos. O sea, el tipo realmente me parece que en el libro de las estrellas argentinas está Francella, tiene su capítulo especial, de la misma manera que lo tiene pero Darín, haría la aclaración digo, de que esas son actuaciones sí. mucho más exigentes y mucho más logradas. Sí, Porque acá sí. está bien las caracterizaciones, Sí, el sí, gesto, sí, el sí, sí, tono, el diálogo, pero sí. no hay mucho material para Bueno, el lucimiento. eso es lo que llama la atención, pero lo estoy separando de lo que una cosa es el análisis que hacemos acá, que nosotros aparte tuvimos la posibilidad de verla antes, de masticarla, que llevamos incluso entre la salida, entre que la vimos y la grabación de esto varios días para masticarla, y que en última instancia Sí, trabajamos porque de esto. aclaremos, y esto también Claro. digo Sí, que bueno, ahí hay un tema. Sí, hay sí. un tema que es que en general los estrenos grandes, nacionales e internacionales, para la prensa y para la crítica tienen un embargo, ¿no? Que es una fecha hasta la cual vos no podés ni grabar un podcast, ni hacer un video, ni escribir una crítica y publicarla. Ahora bien, ¿qué se hace en general?
el embargo se levanta 1, 2, 3, 4 días antes del estreno. Bueno, esta vez lo llevaron hasta el mismísimo día del estreno, que es el próximo jueves 14 de agosto. Nosotros estamos subiendo este podcast el 14 de agosto por la sencilla razón de que no nos permiten subirlo antes. Y a mí me parece que tiene que ver con cierto temor a que la mirada crítica, como es el caso nuestro, no sea del todo positiva. Entonces, se cuidaron de que no surgieran opiniones cuestionadoras varios días antes del lanzamiento. Es una decisión, hay que respetarla, tuvimos que firmar el embargo, pero habla de cierto temor de los productores, del propio Francella, que es productor de la película, a cierto backlash, como se utiliza ahora, respecto de estas 16 historias. Y hay un temor a que en el boca a boca te juegue en contra. Funcionan muy bien los boca a boca en Argentina, sobre todo con producciones argentinas, entonces que ya vos tengas algo que te viene jugando en contra una semana antes o la semana del estreno, se entiende que es por ese lado. Vale decir que hay producciones internacionales que vienen haciendo esto hace años, no es un invento local esto. O sea, lo vienen haciendo hace años con varias películas que no. Sí coincide, en eso estoy de acuerdo con Diego, con producciones en que evidentemente no le tienen fe, que después terminan saliendo y terminan siendo polémicas, terminan teniendo una mirada crítica por parte de la, valga la redundancia, la crítica especializada. En relación con lo que decías vos, yo creo que va a andar bien. No necesariamente tiene que haber una concordancia en lo que el público elige en términos de ir a ver con la mirada de periodistas especializados, críticos de cine, etcétera. Eso se viene hablando ya recurrentemente desde hace décadas en Argentina, sobre todo ni que hablar con la explosión de foros, de redes, de internet, que hace todo mucho más inmediato y la crítica mucho más inmediato. Casi te diría que se abrió una puerta inmensa respecto de esto, de la concordancia entre crítica o la discordancia entre crítica y público con el sabor de la cereza, ¿no? De Kiarostami en los 90, como que eso fue la gran puerta, se venía haciendo antes, pero esa fue la gran puerta que dio para cantidad de polémicas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad no es el punto de esto que estamos hablando acá, es simplemente, de hecho, nos permitimos dedicarle un podcast y la parte más importante del podcast porque creemos que se mete en la conversación, es una película que se va a meter en la conversación, es una producción de Disney, es una película que va a pasar por el cine y que después va a plataforma y es probablemente la película argentina que más va a recaudar este año. Probablemente, acá estamos haciendo futurología porque en realidad después vamos a hablar de la situación de los cines en la última parte de este podcast, pero bueno, nada, es simplemente eso. Llama la atención en esos términos lo que hasta te diría que nos sorprendió de este lugar. Quizás íbamos más dispuestos a un debate ideológico de ideas respecto de esto, de los estereotipos que se presentaban, y terminó siendo más una crítica y una sorpresa respecto de la pobreza en términos audiovisuales y cinematográficos, ni hablar, de lo que se estaba presentando en todo sentido, en todo sentido. Bueno, creo que hemos redondeado un bloque exhaustivo. Es Homo Argentum, se estrena entonces este jueves 14 de agosto, ya lo sabrán porque además la campaña de lanzamiento es inmensa, bueno, como merece un tanque tanto nacional como extranjero. Y nos vamos escuchando a The Smiths porque en el bloque musical a continuación vamos a explicar cuál es el motivo, la justificación para trabajar y charlar sobre una de las bandas que tanto nos gustan.
Bueno, obviamente no es un tema nuevo esto, todo lo contrario, precisamente es que cumplió 40 años Mrs. Murder, el segundo disco de estudio de los Smiths. Se me ocurrió que, porque nos turnamos con Diego acá para elegir piezas de las obras que elegimos comentar, y en este caso, Barbarism Begins at Home es uno de los temas que por un lado fue corte y de los más reconocibles de Mrs. Murder, pero por otro lado hablaba de algunas cosas que no se hablaban en el 85-6, que me parece que esa es la característica de los Smiths, que hablaba de una situación de violencia intrafamiliar, concretamente de menores que sufrían violencia familiar, y había ahí una mirada política también, ¿no? Del momento del thatcherismo exitoso en ese momento en Inglaterra, una mirada muy crítica de la sociedad que partió básicamente de todo el post-punk, ¿no? Estamos hablando de sonido Manchester, de ese sonido posterior a la caída del post-punk, y la caída lo digo en términos estilísticos, artísticos, ¿no? Esa respuesta por parte de esos jóvenes que de alguna manera tomaron el post-punk y con cuna en diferentes lugares, pero Manchester fue la ciudad del post-punk, la ciudad de Joy Division, la ciudad de los Smiths también, y que de alguna manera, se expandió a toda Inglaterra y dio uno de los conceptos más interesantes en términos musicales, porque también el post-punk fue una respuesta a aquello que venía contestando el punk, que era la música progresiva, el rock progresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que acá es donde el post-punk empieza a acercarse, y ahí hubo unas discusiones interesantes, porque, y este disco, Mrs. Murder, de los Smiths, donde hay un cruce de estilos interesantísimos, bueno, todo eso se plasma precisamente en esta segunda placa. Sí, vos hablabas de temáticas que Morrissey en sus letras fue incorporando y de alguna manera precursor también, ¿no? Meat is Murder, todo el tema de la matanza de animales, veganismo, Claro. historias de amor gay, torturadas, bueno, muchas cuestiones que después ciertas minorías o cierta mirada políticamente correcta. Es raro porque Morrissey con los años se fue transformando en alguien cada vez más conservador, reaccionario y hoy tiene algunas posturas que realmente son bastante cuestionables, por lo menos desde mi lugar, que siempre lo admiré, que de joven, ahí siendo un veinteañero, seguía mucho sus discos que iban siendo lanzados en esos años 80. Recordemos que The Smiths tuvo una carrera como muy corta, muy breve, Sí. y después un prestigio y una influencia extendida en el tiempo, porque literalmente la banda se funda en el 82 y graba en el 84, 85, 86, 87, 4 discos de estudio, y en el 87 se terminan de pelear Johnny Marr, el guitarrista, con Morrissey, y la banda se disuelve, no se vuelve a juntar nunca más. Y obviamente hay discos en vivos, hay recopilaciones de singles. Y bueno, nada, vamos Bueno, si querés a escuchar uno de los temas para cortar un poco el bloque y después volvemos para hablar un poco de la importancia de este disco puntualmente y las diferencias con las otras placas de estudio de The Smiths. Yo elegí Well I Wonder, que creo que es el tema más escuchado o más popular de este disco, que justamente me parece que no es de los más populares o de los más cotizados de The Smiths, pero sí que es un gran disco, Meat is Murder del año 85, a 40 años de su edición. Entonces escuchamos Well I Wonder. Well, I wonder
me in mind. Please keep me in mind. Bien, Well I Wonder, entonces uno de los, diría, temas más escuchados de un disco que en popularidad y en cantidad de hits yo lo pondría casi en el cuarto puesto, porque el otro día estaba, cuando preparaba el bloque, me fijé que está bien, es lo que hoy se escucha de The Smiths, ¿no? Pero miré en Spotify que tenés la cantidad de Sí. escuchas que tiene cada tema, y los temas más escuchados de toda la carrera de The Smiths son There Is a Light That Never Goes Out, que es de Queen is Dead, This Charming Man, que es del disco The Smiths, que es el primero, y otro de Hatful of Solo, que es Heaven Knows I'm Miserable Now. Y ninguno de los 10 temas más escuchados es de Meat is Murder. Con lo cual, quizás quedó como un disco que después del disco homónimo del 84, que fue la presentación en Sociedad como primer disco grabado en estudio, fue uno quizás no con tantos hits ni tanta producción como tuvo después, por ejemplo, de Queen is Dead al año siguiente. Pero es impresionante que hayan grabado 4 discos tan extraordinarios en 4 años calendario, ¿no? Desde el 84 al 87, más todo lo que iban haciendo de tocar en vivo, de discos justamente grabados durante sus shows, más todas estas recopilaciones que ya iban haciendo cuando la banda estaba en actividad respecto de singles de su primera etapa, etcétera, etcétera. Así que nada, hiperproductivos, aunque lamentablemente muy, muy escaso en el tiempo en cuanto a duración de su carrera, ¿no? Como grupo. Bueno, es precisamente ahí está eso que señalabas de Morrissey y su temperamento es muy particular. O sea, Morrissey hoy puede estar un poco más conservador, pero insoportable claramente fue siempre. Ahí llevaba la de perder a Johnny Marr, que tenía que aguantarlo a Morrissey. Era un tipo realmente insoportable, que incluso puso freno a como que Smith. Fue una banda casi en paralelo a todo lo que fue la movida Manchester, todo lo que fue, bueno, Joy Division, New Order, Magazine, si se quiere, no sé, recomiendo siempre que se toca el tema Manchester y post-punk para entenderlo con una aproximación, si se quiere, clara y rápida, es la película 24 Hour Party People, que bueno, no solo es una película fantástica, sino que recrea eso, que precisamente hay una mención ahí de un poco el iniciador de gran parte de toda esa movida, o que registró parte de esa movida, que decía, bueno, se me escaparon los Smiths, pero... Y sí, porque bueno, Morrissey nunca iba a querer formar parte todo de nada. Lo que era Factory, ¿no? De Factory, claro, Factory Factory, sí, la película bueno, de Michael Winterbottom. Sí. Acá creo que tiene más de 20 años ya esa película. Sí, es ¿Cómo? del 2002. Acá le pusieron, sí, algo así como La Fiesta Interminable, no Fiesta sé. Interminable, sí. 24 Hour Party People, La Fiesta Interminable. Sí. Primero fue Bafisi y era la época en que teníamos la suerte de que algún film así del Bafisi después se estrenaba comercialmente y se estrenó comercialmente. También ahí había cambiado el panorama. No, y bien vos decís, Smith aparte hizo una cultura, esa cosa de ir separado, también le permitió ir como un bloque estético muy particular, no solo la estética de ellos en escenario, que por ahí eso lo tenían todos los grupos, pero sí todas las tapas, ¿vieron? Esas tapas monocromáticas de los discos de los Sting, que ya eran, representaban una estética vintage, cuando la estética vintage no existía. En los 80 nadie hacía estética vintage. Claro. Y ellos hacían una estética vintage que refería a otro momento de la historia. Sí. Incluso los videoclips que hacían, a veces dirigidos por cineastas como Derek Sharman, etcétera, etcétera, tenían un poco esa estética prematuramente nostálgica, melancólica, así con esos colores
apagado, medio gastado, sí. Había algo ahí de una nostalgia precoz, que también fue un poco generacional, pero que creo que Morrissey la caracterizó y la patentó con sus letras y creo que también con las melodías. Pero bueno, nada. Sí. Esperemos que Morrissey este año venga. Ya Sí. venimos de 2 cancelaciones, siempre por problemas de intoxicación, por comida, qué sé yo, que no pudo venir. Yo lo vi varias veces a Morrissey y recomiendo a los que estén. Yo lamentablemente me había comprado la entrada, pero voy a estar de viaje, así que la tengo que vender. Así que si algún escucha por necesito privado una me entrada quiere para comprar la Morrissey, sí. entrada, se la vendo sin recargo. Pero fuera de broma, recomiendo mucho ver a Morrissey en vivo, que sigue teniendo una gran banda, por más que no esté Johnny Marr y esa guitarra, esos riffs extraordinarios, sigue siendo una experiencia muy recomendable. Y si querés, Bueno, a Johnny Pablo, Marr- nos vamos con un Perdón. tema que Sí. está y no está. A Johnny Marr te en el decía, tema. Sí. perdóname, a Johnny Marr te decía, lo tuvimos en el primer Lollapalooza, acá en Argentina, que estuvo muy bueno. Y después, respecto a lo que vas a presentar, y con esto el bloque de cierre, hay toda una estética, esa misma estética a la que me refería en los discos, se trasladaba a la producción de los simples, ¿no? No solo ellos lo sacaban en 7 pulgadas, que son esos discos de vinilo chiquitos, como para decirle a quien no consume el vinilo, es el 7 pulgadas, sino que salían también en 12 pulgadas. Entonces salían y estaban una cantidad de temas buenísimos que después formaban parte de recopilatorios. El primer recopilatorio, de hecho, es Handful of Hollow, que es un recopilatorio que sale antes de Meat is Murder, que juntaba estos primeros simples. Buenísimo. Y también, claro, que es buenísimo. Y después, bueno, hubo cantidad de discos que recuperaron los simples porque hacían toda una cultura en serio de salir y salían temas que después no estaban en las placas, como el que vas a presentar vos, que sí estuvo en alguna placa en The Meat is Murder en alguna edición particular. Exactamente, sí. How Soon Is Now había salido como single, había gustado mucho a los fans y en algunas ediciones de Meat is Murder justamente lo incluyeron, aunque digamos no es parte oficial o de la mayoría de las salidas en distintos mercados. Así que nada, obviamente vamos a escuchar un fragmentito, es un tema muy largo de casi 7 minutos y aclaramos siempre, porque vale que Spotify y YouTube y que eso no permiten usar los temas completos, te levantan los episodios, así que siempre ponemos, no sé, 30 segundos, 1 minuto 30, así que vamos un poquito a escuchar How Soon Is Now, uno de los temas que a mí más me gustan de toda la carrera de los Smiths, como despedida y cierre de este bloque musical, rumbo a el tercer y último bloque de Acerca de Nada. I'm the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. I am the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular.
Bueno, y como habíamos dicho en la presentación del episodio, el tercer y último bloque está dedicado un poco a charlar lo que está pasando con el cine, diría con el cine dentro del cine o el cine en sala o el theatrical, para usar el término de la industria, específico, técnico, que es, digamos, es un momento de mucha producción de películas, pero en muchos casos también enfocados al negocio del streaming. Con lo cual, al cine en sala le está quedando algunos eventos que antes funcionaban de manera casi automática. Estoy hablando de las películas de Pixar, las otras películas animadas de Disney, las franquicias basadas en novelas muy conocidas, no sé, El Señor de los Anillos, Harry Potter, todas las películas de Marvel. Todo ese universo era éxitos casi asegurados. Lo que estamos viendo ahora es que después de la pandemia, el cine a nivel global todavía no ha recuperado esas cifras justamente pre-COVID. Ahora se está hablando que recién en el 2030 se podría llegar a los mismos caudales de público que había en el 2018-2019. Y nos damos cuenta también que por cada éxito que hay, no sé, ahora puede decir Los Cuatro Fantásticos o Superman, hay un montón de otros fracasos, como incluso la última película de Pixar, Elio, ¿no? Se llamó, ya ni me acuerdo. Sí, Elio. Que están fracasando y que están llevando al negocio del cine a replanteos constantes. Y con esto cierro la introducción y te doy la palabra, Pablo, se exacerba, se acentúa, se amplifica en el mercado argentino, que a esta crisis global le suma la crisis de consumo propio de la crisis económica. La gente tiene menos plata en los bolsillos, la gente prioriza otras salidas, por ejemplo, no sé, ir al teatro a ver a tu actor favorito o ir a un recital de rock con la estrella que vos sabés que por ahí no vuelve hasta dentro de 5 años, y el cine pasó a ser algo prescindible o manejable dentro de el abono de una o dos plataformas de streaming que vos pagás mensualmente, y el cine pasó a ser algo como caro, excepcional, y lo que estamos viendo es que, bueno, que tuvimos un julio pésimo, 20% por debajo de julio del 2024, que ya había sido malísimo respecto del 2023 y ni que hablar respecto del 2019, con lo cual es como una caída detrás de otra. Así que nada, me parece que para plantear un poco el debate podemos hablar de algo mundial o global y algo específico, puntual, que tiene que ver con la crisis del cine en la Argentina. Sí, lo global quizás vaya por el tema del cambio del consumo, ¿no? Ahí uno diría esta cosa de los cambios en los consumos culturales, que es una cosa apasionante, y uno lo piensa desde no hace tanto, ¿no? Si uno recopila el material que escribió, los comentarios en radio, quienes ya hacíamos radio y algo audiovisual hace más de 10 años, hablando del tema de plataformas, series, lo diferente que era en el 2015 el panorama, con Netflix 2014, si no me equivoco, creo que 2013 es el primer año que Netflix lleva algo a Emmys, y en el 2014 se hacen presentes, un poco gracias a la generación de lobby, si se quiere, de lobby en el buen sentido del término, ¿no? De meter una marca dentro de la competencia más importante que tenía la industria, que eran los Emmys, que sigue siendo hoy la industria televisiva, y ya meter una plataforma como productora de contenidos, el cambio de paradigma ahí, uno ve en 10 años, la diferencia es absoluta, ¿no? Al reinado de las plataformas, con todo lo que implicó en el medio de estos 10 años la pandemia para el empuje definitivo del cine de plataformas. Lo que pasa es que, bueno, quienes más o menos también trabajamos en esto sabemos que ha habido miles de crisis del cine. La primera quizás comenzó con la misma televisión, allá en la década del 50, la televisión mucho antes, ¿no? Pero digo, la expansión de la televisión como un objeto en todos los hogares, sobre todo en Estados Unidos, a partir de la década del 50, si bien ya antes tenía presencia, bueno,
también puso en jaque al cine. Después, ni que hablar lo que fueron el video home recorder, el VHS, todo, el DVD después. El Y el cine cable, sí, salió sí. sí, el cable, bueno, ya el cine salió indemne de esto. Habrá que ver cómo se surfea esta crisis, si tiene que ver, si es terminal, si no es terminal, si va a implicar también un achicamiento o no, porque es verdad que el cine lo surfeó, pero empezó a formar parte de los complejos, casi la vieja calle Lavalle, en el caso de Argentina y particularmente de Buenos Aires, y los cines de barrio desaparecieron. Hay ciudades del país que se quedaron sin cines, sin salas de cinema. O sea que hubo un impacto del cual no se volvió nunca. ¿Va a haber algo similar ahora? No lo sé, y eso ya es mundial. Respecto de lo local, yo pensaba, y vos me dirás, Diego, y con eso te doy pie, hay respecto de aquel año que fue el mejor año, que es 2015, Ujú, en julio de 2015, ujú. hoy en comparación es la mitad. Ahora, en ese julio, lo mismo que el 2016, que había récords de recaudación constantemente, por ahí tenías películas de los Minions, tenías películas así que te llevaban 4 millones de espectadores, que son los 4 millones que te están faltando ahora, ¿se entiende? O Mm. sea, también es verdad, ahora tenés una Jurassic Park que te llevó que nada desdeñable, más de 1 millón, creo que está cerca o camino a los 2 millones, no creo que sea a los 2 millones, pero 1.800.000, ponele, que también es una cosa rara, porque Jurassic Park era una franquicia recontra agotada, y bueno, es una de las películas más vistas del año, ¿no? Mm. Los Cuatro Fantásticos funcionando mejor que Superman, que teóricamente Superman es un superhéroe bastante más popular que los Cuatro Fantásticos, pero bueno, los Cuatro Fantásticos vino, convocó con una estética vintage inclusive. Hay también ahí algo raro dando vueltas, Sí, pero o sea, insisto, no sobre todo funcionaron esto, ¿no? tanto. A ver, por ejemplo, siempre hay una película muy grande de Pixar para las De vacaciones. Pixar, claro, Acordate que el año pasado, por ejemplo, fue Intensamente 2. claro. En el 2022 había sido Minions, ¿no? Con 4 millones. Sí, hay algo. Bueno, por eso Bueno, digamos, Lilo y falta esa Stitch. película de 4 millones. Claro, este año funcionó relativamente bien Lilo y Stitch, pero antes de las Sí, vacaciones, y la que tenían para las vacaciones, que era Helio, fue un fracaso rotundo, histórico, de claro. los peores. Entonces, sí, hay algunas franquicias que volvieron con relativo suceso, como Cómo entrenar a tu dragón, Bueno, ahí Superman, está. Jurassic World, funcionó incluso bien la de Fórmula 1 con Brad Pitt, pero ninguna a la escala que habían funcionado Barbie o todas esas películas, digamos, de vacaciones que fueron golazos. Ahora, digamos, también separando un poco lo local Sí. de lo internacional o de lo extranjero, con estas mismas películas, exactamente con las mismas películas, en Estados Unidos están valorando como un muy buen verano, verano para Sí. ellos, mientras que nosotros tuvimos un julio espantoso. Entonces, y no hay ninguna película argentina o cosas que se hayan estrenado en Estados Unidos que Sí. acá no hayan llegado. Con lo cual estamos a la par en cuanto a estrenos y Sí. simultáneos. Entonces, si en Estados Unidos están diciendo que tuvieron un buen verano y acá Ujú. estamos hablando del peor Sí. julio desde 2001, entonces hay algo que está fallando a nivel local y que tiene que ver ahí sí con una crisis particular en el consumo. Ahora, creo que para hacer un puente, un link con el primer bloque, así como a nosotros mucho no nos gustó Homo Argentum, creo que es valioso que una película de una figura como Francella sea un estreno grande de cine. Porque, digo, recordá que la anterior, por ejemplo, de Francella, que había sido, creo que Granizo, fue una Ujú. producción directo de Netflix. Ah, Eh, Netflix, sí, fue. Darín hace bastante que no estrena porque estuvo abocado a una serie también de Netflix, Sí, sí. como El Eternauta, y no se sabe cuándo va a volver a la pantalla grande. Entonces, en algún lugar que el cine argentino recupere a sus estrellas, que uno quisiera que no se limitara a Francella, Darín, Darín, Francella, sino que hubiese más estrellas convocantes, más jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, que Homo Argentum, así como la de última de Suar, Matzel Top,
lleven un público considerable, de alguna manera reconcilia y permite avisorar o pensar que no todo está perdido y que algunas figuras pueden también estrenar en principio en salas, con una salida importante, con un buen marketing, etcétera, etcétera, y convocar a un público amplio, masivo. Pero bueno, la realidad es esta. A nivel global, tenemos que esperar por lo menos hasta el 2030 para ver si el cine vuelve a lo que era antes del coronavirus. A nivel local, estamos viviendo un 2024 que fue, creo que con el 1 y pico por ciento, la cuota de mercado para el cine argentino, el market share más bajo de la historia. 2025, creo que con Francella estrenando ahora y con Suara habiendo metido bastante público, más de 300.000 espectadores con Marcel Tov, va a terminar, no sé, en un 4 o 5%, que es bajo, ¿no? En cuanto a market share, pero por lo menos mejor que el 2024. Sí, absolutamente. A ver, lo interesante sería también cómo cala acá la situación del Inca, ¿no? Y del Inca como promotor, porque insisto, no es solo el Inca desde el lugar que se lo cuestiona, que es esto de las películas chicas que no convocan a nadie, que ya daría un tema y no me parece que es algo lo que ya algo dijimos en el primer bloque, nos vamos a desarrollar, que daría para hablarlo y estaría bueno hablarlo con directores, por ahí volvemos en algún momento con la posibilidad de hacer una entrevista a algún director en este espacio de podcast que hemos tenido antes, sino más a esta política de empuje, diría, que es la que está faltando, ¿no? Desde el ponerte incentivo en un festival como el Festival de Cine de Mar del Plata, que implica también un empuje hacia algo. En su momento hasta se discutieron políticas en el Festival de Cine de Mar del Plata, que por caso que se ha mencionado siempre, invitado la gente del cine coreano, se pensaba en el modelo del cine coreano que lograba una gran alquimia entre un cine industrial interesante, que le iba bien en todo el mundo y particularmente en Corea, con un cine de autor que también sostenía. Bueno, listo, nada, pensarlo desde ese lugar como un posibilitador de incluso películas que son muy necesarias para el cine local en estos términos, en términos de taquilla, porque lo que, independientemente de la crítica en términos formales que uno puede hacer, coincido con vos en que sería súper interesante que la película de Francella sea vista por muchísima gente en los cines, que forme parte de una de las películas que entre en la discusión respecto de todo, de lo que presenta, de la tesis incluso, respecto, porque de hecho desde su título lo llama a dialogar con un momento de la Argentina, este Homo Argentum. Digo, bueno, hasta desde ahí, que sea algo que convoque, ¿no? Que sea algo que convoque. Bueno, ¿por qué? Porque es una respuesta a una industria que lo necesita. Y siempre se habló de esta convivencia entre las películas muy convocantes y las películas que tenían mejor convocatoria, pero también que necesitaban espacios y que en la mayoría de los países con políticas claras respecto de eso están viabilizadas desde institutos dedicados al sector. Sí, probablemente este modelo el modelo de Homo Argentum sea presentado como el modelo a seguir, justamente, porque, a ver, ¿cómo funcionaba el Inca? Sin ir a tecnicismos, ¿cómo funcionaba antes? El Claro. Inca te adelantaba un dinero, ¿no? Una vez Claro. que presentabas y te aprobaban, etcétera, etcétera, y ese primer fondo te permitía armar una coproducción, afrontar un rodaje, etcétera, etcétera, y después, bueno, ese adelanto se compensaba y cobrabas el resto. Ahora, ¿qué hace el Inca no te adelanta nada, entonces tenés que ir a riesgo, y justamente una película con Francella que te garantiza, digamos, una taquilla ya casi automática, va a ir a presentarse al Inca, obviamente ya con la película estrenada, con público en taquilla confirmado, y va a recibir subsidios. Ahora, ¿cómo hace un ópera-primista o alguien que hace una película muy arriesgada para
conseguir el financiamiento, que en este caso tuvo seguramente adelantos del grupo Disney, de la plataforma Disney Plus, de la distribuidora Star, etcétera, etcétera. Digamos, es fácil financiar una película, o no tan complicada, una película de con Duprat, con Francella, y va a ser muy difícil para un pibe que recién empieza o alguien que propone algo un poco más arriesgado, seguir este modelo. Pero obviamente, en momentos en cuales se está cuestionando a todo el cine argentino, estoy seguro que se va a utilizar el ejemplo de Homo Argentum y su posible éxito, como decir, vieron, esto es el sector privado que va a riesgo, sin el Inca, qué sé yo, y al final, bueno, recibirá una plata de recuperación, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, como vos dijiste, Pablo, me parece que es una buena propuesta a futuro. Hablar con directores que estén por ahí cabalgando entre el cine y las series. Nuestro amigo, tenemos varios que se me ocurren ya que podrían cumplir ese lugar, así que nada, no adelantemos, pero me lo tomo como un desafío al aire, en vivo, y que quizás el próximo podcast o dentro de 2 entregas podamos charlar con alguien que esté en el mundo del cine y en el mundo de las series y que nos cuente un poco la experiencia y cómo es trabajar y sobrevivir en la industria audiovisual argentina en estos momentos tan complejos. Así que nada, creo que más o menos ha quedado planteado las incógnitas y los desafíos. Y nada, agradecer otra vez a la Fundación Santander y a Mecenazgo, a agradecer obviamente a quienes nos siguen, nos escuchan en YouTube, en Spotify, en otras plataformas, Apple, Amazon. Y nada, Pablo, agradecerte también a vos y rumbo al próximo Acerca de Nada, ¿qué te parece? Rumbo al próximo Acerca de Nada. Chau, chau, Diego. Chau a todas y todos. Un abrazo, chau, chau.